Buenos días amigos, amigas, otra vez este jueves un poco frío. Vamos a tratar de calentarlos con algunos temas interesantes para todos ustedes. Se trata de discriminación, pero una discriminación especial, una discriminación al usuario, una discriminación que hace el proveedor al consumidor. Hoy tenemos la participación de un joven abogado, él es Manuel Olaguibel, él es egresado de la Universidad Católica Santa María y además tiene una segunda especialidad en lo que es constitucional y derecho administrativo. Buenos días, Manuel. Buenos días, Juan Carlos. Nuevamente gracias por la invitación y bueno, para tratar el tema de discriminación, ¿no? Que muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros confundimos el tema de discriminación y lo hacemos muy genérico, ¿no? Pero hoy día vamos a ver de que existen diversos tipos que desarrolló nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Gracias, Manuel. Justo, mira, recientemente algunas noticias a nivel del sector de educación, ahora que ha iniciado la campaña escolar, se ve algunos casos específicos, algunos niños con algunos síndromes, por ejemplo, de hiperactividad, o algunos niños incluso con temas como el síndrome de Down, cuyos padres han sentido que en los centros educativos los han discriminado, que no los han dejado inscribirse en el colegio, que les ha suspendido la matrícula, etc. Asimismo también hay los consumidores que vamos a diferentes lugares de esparcimiento y algunos de ellos son víctimas también de trato diferencial o algunos de repente algún trato de tipo preferencial. Entonces, Manuel, los amigos y amigas que nos están viendo quisieran saber exactamente qué es lo que indica la norma, el código en relación cuándo es un trato discriminatorio, cuándo es un trato ilícito o puede existir también un trato preferencial lícito. Sí, claro, Juan Carlos. Para empezar, podríamos definir a la discriminación como la acción u omisión que ejerce una persona, un grupo de personas o una institución frente a otras personas por sus condiciones específicas, características, podríamos llamarlo, o simplemente por ser algún grupo vulnerable, ¿no? Llámese a personas con discapacidad, personas con distintas ideologías políticas, con ideologías religiosas, ¿no? Todo lo que ampara nuestra Constitución. Entonces, básicamente eso es lo que constituye una discriminación. Ahora, para el tema del trato diferenciado... Perdón, Manuel. Y en relación, ¿cómo opera esa discriminación del proveedor al consumidor? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta discriminación se da cuando el consumidor sufre un trato diferenciado respecto a los otros consumidores, ¿no? Es decir, ahí se configura el trato diferenciado, pero además tiene que tener un requisito. Esta persona tiene que pertenecer a un grupo determinado. Como le decía, es decir, que digamos sea una persona con discapacidad, ¿no? O de repente que tenga alguna distinta orientación sexual, entre otros, ¿no? Sobre eso, ¿hay que tratar diferentes a los diferentes? Me refiero a que precisamente los discapacitados sí tienen que tener un trato preferencial. Las personas mayor de edad tienen que tener un sitio donde puedan ubicar sus vehículos. Al momento de hacer cola en los diferentes establecimientos tienen que tener o sea, sí se puede tratar en forma diferente a aquellas personas que, bueno, tienen características diferentes. Claro, claro que sí. Incluso tenemos diversas leyes que protegen a las personas discapacitadas, a los adultos mayores, a madres gestantes, entre otros, ¿no? Es así que, por ejemplo, cuántas veces nosotros hemos hecho colas y se les ha dado un trato diferente a ellos, pero hay que diferenciar que este trato diferente es lícito, ya que está aprobado por la ley y por otros temas, ¿no? Correcto. Entonces, el trato diferente, ilícito, es el que afecta a los derechos de estas personas. ¿Podrías ponernos un ejemplo, por ejemplo, en el sector educación? ¿Cuál vendría a ser un trato discriminatorio ilícito? Bien, en el sector educación, digamos, podríamos decir de que yo tengo un hijo y lo quiero matricular en determinado colegio. Mi hijo, por diversas condiciones, tiene alguna discapacidad. Entonces, voy al colegio e indico de que quiero matricularlo. Me indican de que no se puede matricular. Indudablemente los colegios usan diversas figuras para evitar esto. Excusas, ¿no? Como sí. lo podríamos ver.
Entonces, justamente hay que probar frente al Indecopi de que se ha dado ese trato diferenciado. Y si durante el procedimiento se llega a probar de que efectivamente ha sido por la condición y la característica específica de mi hijo, ahí ya estamos ante un trato discriminatorio. Correcto. ¿Y qué tiene que ver la inclusión dentro de estos términos de trato diferenciado, trato preferencial? Porque entiendo yo que en el caso de los colegios, por ejemplo, hay la obligación de los colegios de incluso recibir, de los colegios ordinarios, de recibir a niños con discapacidad. Sí, claro, Juan Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Que los colegios están obligados por ley a por lo menos tener a 2 niños inclusivos en sus aulas, ¿no? Ahora, si se excede, como que ya va a afectar a los demás consumidores, ¿no? Que son los niños normales. Y eso es en relación a todo el colegio, en relación a un salón, por salón. A un salón. O sea, por salón los colegios, es importante eso, ¿no? Que lo sepan, ¿no? Que siempre, y no pueden negarse a eso, es una obligación legal. Es una obligación legal el contenido de la ley. Hace un año o un poco más, hubo un caso muy sonado a nivel nacional en Tacna. Una pareja de homosexuales pretendía alojarse en un hotel, y cuando el hotel, pese a tener capacidad, les negó esa posibilidad de alojarse. ¿Qué ocurrió con ese caso? ¿Tú sabes, tienes conocimiento de eso? Sí, claro, Juan Carlos, fue un caso bastante sonado y tenemos que acá definir que se dan todas las características, ¿no? Es un ejemplo perfecto para, digamos, poder determinar las características de la discriminación. ¿Qué es lo que se ha dado acá? Como primer punto, un trato diferente, al negarles a ellos acceder al hotel. Segundo punto, se ha dado un trato diferenciado en base a sus características. Como ellos tienen una distinta orientación sexual. ¿Y cómo demostraron en este caso que fue por eso, ¿no? No fue por otro motivo? De repente, no sé, ¿qué argumentó el hotel el hotel argumentó de que no recibían a pasajeros que fueran homosexuales? Claro, ¿qué es lo que pasa acá? Que ellos van al hotel y piden una suite matrimonial. Entonces la persona de recepción, como que desconcertada, indica de que ellos no daban ese tipo de servicios. Obviamente ellos estaban de la mano, ¿no? Y demostrando su amor. Entonces ahí ellos inmediatamente sacan su celular, empiezan a grabar, y esa es la prueba que les permite a ellos determinar de qué ha sido en base a sus características o condición de personas más vulnerables. Bueno, y la multa también fue enorme, ¿no? Al hotel. Sí, claro. Podríamos decir que estas multas son las más elevadas, ¿no? Porque realmente discriminar es algo socialmente y jurídicamente, pues, reprochable, ¿no? Es algo que nosotros no lo toleramos de ninguna manera. A ver, Manuel, justo tenemos una llamada. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Disculpe, precisamente quiero preguntar sobre el tema que están tratando. Mire, cuando yo voy a un banco, la gente que tiene tarjeta o es cliente es atendida casi inmediatamente, pero los que no tenemos la tarjeta nos hacen esperar larguísimas colas. ¿Esto es un trato de discriminación o no? ¿Y qué medidas debían tomar frente a este problema? Muchas gracias, Marta, muy interesante tu pregunta. Sí, a ver, es lo que ocurre usualmente en los bancos, ¿no? Aquellos que tienen la tarjeta de crédito o aquellos que son clientes del banco tienen un trato preferencial en relación a los que no lo son. ¿Eso está permitido? Sí, está permitido, doctor, porque ¿qué es lo que pasa en estos determinados casos, no? Estas políticas obedecen al número de operaciones, al volumen de operaciones que realizan. Y esta es una política que desarrolla el banco para con, digamos, sus mejores clientes. Y digamos de que esta política se torna en el tema de contratación, ¿no? Los usuarios, como vemos en los bancos, tenemos a veces trato para usuarios, tenemos trato para
clientes premium y clientes normales, ¿no? Entonces, es como un plus que el banco da al momento de contratar a las personas, ¿no? O sea, hay un tema de razonabilidad, hay un tema de relación entre el favorecimiento de la inversión y la posibilidad que tiene el inversionista proveedor de poder seleccionar a el grupo de usuarios o consumidores que tiene y seleccionarlos y atenderlos de diferente forma. Eso ha sido objeto ya de una resolución de Indecopi, ¿no? Exacto, exacto. Y justamente ahí detalla de que obedece a estas condiciones, ¿no? Como son el volumen de transacciones que realizan, la cantidad de transacciones que realizan. Y básicamente es por estos temas, ¿no? Que a muchos de nosotros nos llama la atención, porque si bien es cierto, es un trato diferenciado, pero podemos ver de que es un trato diferenciado lícito. Yo me pongo en un escenario, ¿no? Imaginémonos que nosotros somos los proveedores, somos los que damos el servicio. Y en nuestro restaurante o nuestro hotel, de repente vemos a alguna persona que tiene cierto aspecto de repente no muy adecuado para que ingrese a nuestro restaurante y nosotros podríamos diferenciar y decir, bueno, seleccionar a nuestros clientes y decir, no ingresen. Claro que sí, ¿no? Esta condición obedece básicamente a dos elementos: que se trate por la seguridad de los demás consumidores o por la tranquilidad. ¿Cuántas veces hemos visto que de repente una persona totalmente ebria no le permiten el acceso a determinados lugares? Esto se debe al motivo de que los demás consumidores merecemos tranquilidad. Correcto. Entonces tiene que ser una causa objetiva y también razonable, ¿no? No porque no esté muy bien vestido, pero sí de repente que pueda, lo que nos estaban comentando ahora antes de ingresar, era el hecho, por ejemplo, de lo que ocurre con las damas, a veces cuando van a entrar a una discoteca, ¿no? Son revisadas sus carteras, incluso verifican sus abrigos, a ver qué es lo que tienen, si tienen. Entonces, eso sí está permitido. Claro que sí, eso está permitido porque obedece a dar una mayor seguridad a los consumidores que ya se encuentran adentro, ¿no? Indudablemente eso a veces puede afectar la dignidad de muchas personas, pero tenemos que ver que obedece a condiciones de seguridad de los demás, ¿no? El principio básico de donde terminan mis derechos empiezan los de los demás. ¿Y en qué otros sectores se han presentado estos problemas? Tenemos en los sectores de los colegios, tenemos en bares, discotecas, restaurantes, tenemos también al momento de comprar los pasajes se ha dado casos de personas que no les quieren vender los pasajes. ¿Y por qué? ¿Qué argumenta la línea aérea? Bueno, tuve la oportunidad de ver un caso donde una persona le indicaban de que anteriormente había dañado el bus y de que por eso ya no le podían vender. Finalmente... Y eso no es una causa objetiva como para claro, poder... No debemos olvidar que todas estas causas objetivas deben ser probadas, ¿no? En el procedimiento que se sigue ante Indecopi. ¿Y fue probado en ese? Lamentablemente no, y por esa justa razón se configuró un trato diferenciado ilícito a la persona que quería comprar los pasajes. Pero si se hubiese podido demostrar, entonces sí. Claro, sí. Ahí sí obedecería a una causa razonable, ¿no? Y objetiva. Entonces se presenta en el sector transporte. Hace poco tiempo hubo un problema de un grupo de deportistas sordomudos que quiso viajar al extranjero y la línea aérea les suspendió, les prohibió el viaje porque argumentaba de que no tenían ningún traductor o alguna forma que ellos se puedan comunicar con el personal de vuelo. Eso sí es probable que uno pueda decirle no pueden viajar porque no hay sistema de comunicación por un tema de seguridad, ¿no? Claro, inminentemente podría ser acá el tema de la seguridad y también no olvidemos de que hay normas internacionales que establecen la condición de que, bueno, todos tienen que tener un traductor, ¿no? Digamos, y para mayor comodidad de ellos, es por eso el motivo, pero si bien es cierto, también hay un trato diferenciado, pero digamos un trato diferenciado permitido y por causas objetivas y razonables, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a la parte procedimental. ¿Qué ocurre si alguna persona, primero como consumidor,
siente que hay un trato diferenciado, un trato discriminatorio en contra de él. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, lo recomendable es que en el momento determinado trate él de probar esto, ¿no? Ya sea a través de un video, de repente puede ser escribiendo en el libro de reclamaciones, ¿no? Pero tiene que existir algo. Ese es el requisito que nos pide Indecopi. Un medio probatorio. Exacto. Ya. Para que posteriormente probar el trato diferenciado. Posteriormente, interponer la denuncia a Indecopi. Se va a Indecopi, se inicia un procedimiento de investigación donde también se le va a dar la oportunidad al proveedor para que pueda hacer sus descargos, ¿no? En estos casos vemos que los proveedores pues se aprovechan de muchas excusas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de bares, restaurantes, ellos indican de que se les niega a las personas el acceso porque no son socios, porque no han pagado la entrada y bueno, simplemente en muchos casos constituyen excusas. En muchos casos excusas que sí podrían ser razonables, pero como vemos es algún tipo de maña que ellos utilizan para digamos, que no se pruebe este tipo de trato diferenciado o discriminación. Entonces, Indecopi es el ente encargado de proteger los derechos de estas personas y de sancionar. Ok. Y como proveedor, ¿qué es lo que debe hacer un proveedor cuando verifica que hay ciertas circunstancias de tipo razonables, objetivas, como para hacer ese trato discriminatorio? Hablemos, por ejemplo, ¿no?, en un caso de las colas en los bancos, o probablemente las colas en las clínicas que manejan seguro, gente con seguro y gente sin seguro. Entonces, ¿qué debe hacer el proveedor con el objeto de también proteger sus derechos? Bien, primero es un tema básico de la información a los consumidores. Ellos tienen que informar respecto de esta política o respecto de esta determinada decisión que ellos han tomado, ¿no? Ellos tienen que informar de que por políticas internas se ha determinado establecer ciertas, digámoslo así, como condiciones, ¿no? Clientes, usuarios, clientes premium. Ok. Manuel, tenemos una llamada de Diego. Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Tenía una pregunta. Hablan acerca de las colas que hacen. Hay trato preferencial a ciertas personas, pero el problema es que yo veo cuando voy al banco que todo el mundo se cola en la que es la cola preferencial. Todo el mundo se mete, sean ancianos, discapacitados, personas normales se meten, y en realidad a mí me perjudica. A veces yo llego, hay una super cola y al otro lado se colan todo el mundo, se mete, y esa cola deja de ser una cola preferencial. Puedo hacer algo yo, en realidad molesta. Muchas gracias, Diego. Sí, bueno, en el caso de Diego es que lamentablemente pues en nuestro país nunca faltan los vivos, ¿no? Que aquellos que tienen colas preferenciales, hay mucha gente que aprovecha la cola preferencial. Si es para gente mayor de edad, hay gente que sí, pese a que tiene 40 o 50 años, trata de utilizar eso. En todo caso, ¿cuál es la obligación del proveedor? ¿Cuál es la obligación del consumidor? ¿Y qué es lo que debe hacer una persona que se siente afectada por esa situación? Bien, la obligación del proveedor es cumplir con la ley, es decir, dar el trato diferenciado a las personas que lo merecen. La obligación de nosotros como consumidores es respetar esta ley, ¿no? Es decir, podríamos exhortar a estas personas que practican estas conductas para que dejen de hacerlo, porque realmente es para personas que son diferentes, ¿no?, a nosotros. En todo caso, muchas personas se ofenden a veces, ¿no?, porque son tratadas diferente, pero a veces ellos mismos buscan que se haga este trato diferenciado a ellos. Entonces, es un tema básicamente de políticas de ellos, ¿no?, pensamientos que ellos puedan tener y todo. Por eso es de que exhortamos a que, bueno, respeten las leyes y cumplan como los buenos consumidores que todos debemos ser. Y si nos ponemos a pensar seriamente, Manuel, yo creo que es un tema de educación, de cultura. Yo creo que no habría necesidad de aplicar, de generar más normas o de establecer una labor de fiscalización, de control y de sanción por parte de entes como Indecopi. Si es que las personas tuviéramos la educación suficiente, nos sabríamos comportar como debe ser.
Es decir, tratar diferente a los diferentes, pues porque realmente merecen que tratar diferente, como es la gente minusválida o la gente de la tercera edad. Pero asimismo también no aprovechar pues de ninguna coyuntura para tratar de beneficiarse. Bueno, estamos terminando, Manuel. Yo te agradezco te doy muchas gracias por estar acá y bueno, y las cámaras para que te puedas despedir. Bueno, Juan Carlos, nuevamente agradecerte. Ha sido un gusto para mí de repente poder aclarar un poquito el tema de discriminación y hacer de repente ver nuestros derechos como consumidores, y espero que a todos les haya servido de mucho. Ok, muchas gracias también, muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima semana. Hasta luego.